Hola, hola, buenos días. Bueno, pues el día de hoy tengo la oportunidad de nuevamente poder compartir con ustedes. Siempre pues hay muchos nervios, disculpen cualquier cosa que pueda decir, pero bueno, también saben que mi lenguaje más que todo es el de la música. Eh, Afortunadamente llevamos en el Ministerio de Alabanza más de 2 años, pero sí hemos tenido muchas oportunidades de dirigir un tiempo Crece junto con mis amigos de los viernes. Y creo que la reflexión del día de hoy, como siempre lo decimos antes de empezar un grupo, queremos concentrarnos en Dios, queremos analizar el mensaje que Él quiere darnos en este día y que lo más importante es que entendamos que hoy estamos con un propósito en este lugar, estamos acá o hemos tomado la decisión de venir a la iglesia porque hay algo, un mensaje que Dios quiere que usted escuche. Pero no quiero que solamente que se quede en escuchar, en simpatizar, sino que podamos seguir cada vez más entendiendo la palabra de Dios en comunidad, a nivel personal en el transcurso de la semana, y lo más importante, que podamos poner en práctica el mensaje que Dios hoy quiere confrontarnos. Amén. Siguiendo el estudio de la primera carta de Pedro, hoy vamos a estudiar el capítulo 2, del versículo 18 al versículo 25. Así que lo invito a que pueda abrir su Biblia y juntos podamos leer este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Amén, ¿estamos allí? Mi versión es la Nueva Biblia de las Américas y tiene un título que es Ejemplo de Cristo como siervo. Versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Así, por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Durante las últimas semanas hemos estudiado a Pedro, los primeros capítulos, el primer capítulo principalmente, y haciendo un corto resumen, parafraseando, básicamente lo que está pasando en este momento es una carta que intenta dar aliento, que intenta dar fuerza, que intenta dar ánimo a los seguidores de Cristo que están pasando por una situación específica, complicada, difícil. Y la intención de Pedro, bajo, como lo hemos visto, lo hemos resaltado, bajo una sublime revelación y entendimiento teológico de lo que significaba ese padecimiento, está invitando a que los cristianos que han aceptado el reto de seguir, de amar a Jesús con todo su corazón, con su alma, con su mente, con su vida, vean este momento el cual estaban pasando desde la perspectiva del padecimiento de Cristo y también desde el gran misterio de la revelación, o el gran misterio de la revelación, que cuando Jesús tuvo en su proceso de pasión, muerte, resurrección,
en nuestras vidas nos dio o nos hizo nacer de nuevo como unas nuevas criaturas que precisamente pueden enfrentar ese padecimiento y todos los que van a tener en su vida desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Cristo. Y también nos muestra que el sufrimiento es algo natural que cualquier humano, sea creyente, sea seguidor de Cristo, va a padecer. Así que lo que acabamos de leer, el versículo 18 al 25 del capítulo 2, es algo que también viene en la misma línea de lo que hemos visto. Pero para poder entender esas palabras o esta propuesta que Jesús nos está recordando a través de Pedro, tenemos que resaltar algunas cosas que ya hemos venido analizando. La primera es en el primer capítulo de esta carta, del versículo 3 al 7, Pedro, en este caso nos está hablando de que existe una esperanza que hemos encontrado en la resurrección de Cristo de entre los muertos, como una herencia de una fuente incorruptible, que es inmaculada y que nunca se marchitará, para todos aquellos que a pesar de las pruebas que sufra su fe, se mantengan firmes y confiando sinceramente en el Señor hasta el último día de sus vidas. La esperanza, recordándonos la esperanza. Más adelante en el capítulo 1, en el versículo 13, también nos está haciendo una invitación a validar y a experimentar todo el conocimiento que hemos adquirido por medio de su gracia y obra en nuestras vidas, exhortándonos a ser sobrios en espíritu, a actuar como hijos obedientes de su palabra, viviendo la transformación de nuestra manera de pensar para no seguir aferrados a los deseos de nuestra antigua vida, que básicamente son los deseos humanos que todos tenemos por naturaleza. Y así nos hace una invitación directa a vivir en santidad para poder reflejar a Cristo. Sean santos porque yo soy santo. Tenemos la esperanza y la exhortación a vivir una vida santa para reflejar a Cristo porque Él es santo. Más adelante en el versículo 22, el Señor también nos está recordando de que tenemos un privilegio de haber sido transformados gracias a Él. Y nos hace una invitación, una exhortación a poder experimentar el amor fraternal, entendiendo que somos unas nuevas criaturas que han nacido nuevamente, y nos recuerda, de una simiente incorruptible, perfecta, pura, sin mancha. Y que ahora esas nuevas criaturas que han muerto a su naturaleza pecaminosa pueden amar y vivir entrañablemente entre hermanos con sinceridad y con corazón puro. Nuevamente, esperanza, santidad, amor fraternal. Y ya al inicio del capítulo 2, que justamente hace 8 días lo estudiábamos, veíamos también el poder de la palabra y lo que significa la palabra de Dios, la Biblia, para un cristiano. Y decíamos que entendiendo el poder del pecado, que pues inherente viene por naturaleza con nosotros, el Señor nos está exhortando a desear la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, como la fuente de alimento principal para vivir la nueva vida que Él nos dio, por el poder transformador de su palabra y morir así nuevamente al hombre anterior que vivía cegado por el pecado. Y también nos habla más adelante, en el versículo 12, de la acción de todo el conocimiento de la palabra nos debería llevar, debería mostrar una conducta irreprochable para los demás, los que nos rodean, sometiéndonos a las autoridades de este mundo por causa de Dios, cualquier autoridad humana, por mucho que nos cueste, porque esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que entendamos que en medio del sufrimiento hay que someternos a las autoridades, porque también nos está invitando a que podamos hacer el bien en todo tiempo, sin importar la situación que estamos pasando, con el fin de enmudecer las palabras de aquellas personas que no tienen el temor de Dios, empleando, y aquí lo mencionaba, la libertad que Él nos da para poder honrar al Señor
con nuestra voluntad como siervos, que le honran, que lo aman, que le temen, pero también nos hace una exhortación a que podamos dar o reflejar ese amor que Dios o esos nuevos conceptos de amor que estamos experimentando como nuevas criaturas hacia las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este momento. Nuevamente nos habla que hay una esperanza en medio de la prueba del sufrimiento, nos exhorta a seguir viviendo en santidad sin importar la situación difícil que están pasando, nos ayuda y nos pone de ejemplo a que podamos experimentar el amor fraternal como nuevas criaturas, y aquí nos está hablando de que debemos ser, de que debemos sufrir, padecer, como ya no lo había dicho, pero de una manera diferente, de una manera bíblica y como Él lo hizo. Y por eso ya entramos a ver lo que es Primera de Pedro 2, 18, 25, donde Él, todo esto que hemos un poco resumido de los primeros capítulos, podamos entender por qué Él se está poniendo como ejemplo para simplificar un poco toda esta idea del sufrir como siervos, así como Él lo hizo. Cuando estaba preparando este tiempo y pues ayuda de algunos textos, mencionaba que era uno de la perícopa más importante de la carta, o de esta primera carta, porque básicamente lo que está exponiendo y nos está haciendo es una invitación, pero también nos está recordando lo que verdaderamente tiene importancia para el cristiano, lo que podríamos llamar la vocación del cristiano cuando conocemos verdaderamente a Jesús. Y básicamente para resumir un poco lo que nos dice Primera de Pedro 8:25, es que el Señor quiere que mostremos un sufrimiento, en momentos de sufrimiento, poder encontrar la inspiración directamente de Él, de su testimonio, y no solamente nos quedemos en lo que decíamos un poco, y soy consciente que todos hemos escuchado mucho, hemos ido a grupos, llevamos muchos años en la iglesia, pero todo ese conocimiento podamos aplicarlo de verdad en situaciones difíciles como Él tuvo que padecerlas cuando vino acá a la tierra. Así que el primer punto que quiero que veamos de análisis está en los primeros versículos 18 al 20, en donde básicamente Jesús está ejemplificando la propuesta de su testimonio, ¿no? del sufrimiento que Él padeció. Y acá Jesús nos está haciendo una explicación en esos versículos del 18 al 20, una explicación majestuosa entre lo que significa el sufrimiento, primero como una consecuencia de nuestro pecado para todos los humanos, que eso lo entendemos. Todos allá afuera también, los que nos conocen de Dios, sufren, los que están afuera también pues padecen muchas cosas, pero aquí nos hace una diferenciación entre ese sufrimiento humano normal y el sufrimiento como siervos para los que en Él creen. Y ahí lo que Él está explicando es que las personas que le seguimos, que decimos ser sus seguidores, sus hijos, debemos mantenernos incorruptibles a hacer el bien sin importar las circunstancias que enfrentamos. Como el ejemplo que Él pone acá, tener un amo insoportable, un amo que nos odia, un amo que nos quiere echar, despedir, matar, porque el soportar el sufrimiento respondiendo el mal con bien, eso haya gracia delante de Dios. Y por eso si usted ahí ve, Él hace una pregunta muy interesante, haciendo referencia a esta reflexión. ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esa es la propuesta de Jesús, a que podamos sufrir haciendo el bien hasta el final sin importar las consecuencias, pagando el mal con bien, como Él también ya nos lo había dicho en textos anteriores. Y después del versículo 21 al 23 podemos decir que resume o sintetiza un poco lo que es la vocación o el propósito de la vida del cristiano para reflejar en Cristo en todas las áreas de su vida, es encontrar nuevamente esa inspiración en Jesús como el ejemplo más grande de servicio.
el cual soportó el peor sufrimiento que cualquier humano pues puede aguantar y se mantuvo firme en hacer el bien hasta su muerte, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Esa es la cita que está, o como está parafraseando un poco Pedro en este capítulo, al profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros hemos entendido o hemos conocido las palabras y el ministerio y la obra de Dios en nuestras vidas, entendemos que Él y sus enseñanzas, su vida, es la mayor inspiración para nosotros. No puede ser ninguna otra, porque Él, nuestro ejemplo, cuando decimos que somos seguidores de Cristo, es porque verdaderamente queremos reflejarlo a Él al detalle, acercarnos lo más que se pueda y reflejarlo a Él ante los demás. Entonces tenemos una propuesta y tenemos un recordatorio de lo que es la vocación de Cristo, del cristiano, perdón, de poder buscar inspiración directamente en su vida. Y por eso pues Él nos está poniendo ese ejemplo en esta situación. El segundo punto de análisis es que para Dios el sufrimiento injusto en esta tierra es valorado como gracia, como un don especial que obtenemos de parte de Él cuando miramos su ejemplo para contener nuestra naturaleza humana y responder con bien al mal que nos afecta constantemente en la tierra y aún más en las situaciones injustas. Nuevamente lo voy a decir, el sufrimiento injusto en esta tierra es valorado como gracia. Y muchas veces es muy complicado, porque nuestra naturaleza lastimosamente nos ataca y nos va a atacar todo el tiempo. El pecado y las maneras en que nos hace falsamente reflexionar frente a una situación y básicamente nos hace pensar es todo lo contrario, ¿no? No a responder con bien el mal que nos hacen, sino a responder con mal y peor muchas veces, que es lo que vemos constantemente cuando, no sé, las noticias, una pelea, una reacción. Eso es lo que aquí nos está tratando de decir el Señor. El sufrimiento que padecemos injustamente, porque sí, a veces es injusto, es difícil, es complicado, Él lo valora mucho porque es cuando Él encuentra gracia. Y aquí podemos ver un poco o recordar lo que Él decía en Mateo 20:28, en donde dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí no está especificando en tal situación, en situaciones buenas, en momentos en donde pues tal vez el Señor estaba como más alegre. No, en todo momento. Él estaba dispuesto a entregar su vida, como dice el versículo, por rescate por muchos. Y por eso, cuando Él fue atacado, fue humillado, jamás respondió con el mal, sino que tenía compasión, misericordia de las demás personas. Y eso es responder con bien todo el mal que enfrentamos. El tercer punto de análisis de este capítulo es que vemos claramente un recordatorio del Señor a que podamos mantenernos firmes en Él, en poder entender el sufrimiento, primero entender que debemos sufrir como cualquier humano, que no estamos exentos de sufrir porque lo conocemos, sino que debemos mantenernos firmes en la idea que el Señor nos está dando para vivir en su guía, y seguir optando por hacer el bien, por obedecer su palabra, así como Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra y lo logró. Y eso también es lo que veíamos un poco y analizábamos, hace parte del misterio de la voluntad de Dios que se nos ha ido, que se nos ha sido revelado cuando lo conocemos, cuando lo aceptamos como el Señor de nuestra vida. El sufrimiento es algo que vamos a padecer, pero aún hacer el bien, como él dice en el versículo, sufriendo, haya gracia delante de sus ojos y delante de su presencia. Esto cómo lo podemos ver y recordar en Romanos 12:21, las palabras que dicen, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Nuevamente, mantenernos firmes, poner nuestros ojos en Dios, no en nuestros deseos humanos, personales, que simplemente pues están más puestos en los tesoros que hay en la tierra.
Y el cuarto punto de análisis es que él nos dice directamente que un siervo sufriente de Dios tiene que vivir o vive con la certeza de que la verdadera justicia está en manos de Dios y se encomienda a Él como el único que puede juzgar con justicia. Y eso está allí en el versículo 23 del 18 al 25. Y dice, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y hermanos, si no tenemos eso claro en nuestras vidas, si seguimos teniendo la esperanza en políticos, en personas que van a venir a solucionar el mundo, lastimosamente eso no va a pasar, porque la justicia de Dios es diferente, la justicia es divina y Él es el único que va a darnos la justicia que necesitamos para nuestra vida. Así que por eso, cuando nos referimos a que si somos siervos sufrientes, como el Señor nos está invitando a hacer, debemos de tener claro esa certeza de que la vida o que la verdadera justicia está en sus manos. Y nos cuesta porque es difícil, porque últimamente y bueno, desde siempre ha sido muy complicado poder entender todo lo que sucede, entender por qué pasan estas situaciones a personas tan buenas, tan nobles. Es complicado, pero tenemos que tener la certeza de que el Señor tiene un propósito con eso, de que en su voluntad es perfecta y de que su justicia, así no nos parezca humanamente hablando, es perfecta y Él se encargará de hacerlo como tal. Esto es lo que dice el capítulo, estos 4 puntos de análisis, en el que podamos entender la propuesta de Cristo a sufrir directamente, porque esto es lo que hemos analizado en toda la carta o estos primeros capítulos de la carta, a que podamos recordar esa vocación que Él nos dio de ser cada día más como Él, inspirarnos en Él para vivir sin importar la situación, la circunstancia, las personas, a que también podamos entender de que vamos a sufrir injustamente, vamos a pasar por momentos difíciles, así como estaba en el ejemplo de tener un amo, un jefe, un padre o diferentes cosas que pasen en nuestras vidas que no vamos a poder, que a veces decimos no puedo aguantar más. Pero el Señor nos dice, aún así en esas situaciones, cuando ustedes hacen el bien, cuando no responden de la manera que humanamente el pecado quiere que respondamos, es donde está el misterio. Yo veo gracia en eso como yo lo hice también al morir en una cruz por ustedes. Sigamos pensando en que hacer el bien es lo más importante, a que como hijos obedientes de Dios debemos reflejar su palabra, como veíamos hace 8 días también, desear su palabra por encima de todo, cumplir su voluntad, y también que podamos tener la certeza de que en las manos de Dios encontraremos el descanso, en que en las manos de Dios encontraremos la justicia que tanto buscamos en nuestra vida. Así como Él dice también finalizando esta sección en el versículo 25, en donde habla y nos dice directamente que andábamos perdidos, que estábamos descarriados, con nuestros ojos puestos en este mundo, y como ovejas que perdidas ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Así que como reflexión, lo primero que quiero que se lleven en esta mañana es que podamos recordar, que podamos desear como verdaderos hijos de Dios, el Señor nos ayude a poder mantenernos firmes en ser un reflejo de Él, de su ministerio, de su vida, porque eso es lo que otros allá afuera están viendo. Otros están analizando, están pensando diferente y pueden también encontrar inspiración en nuestra vida al ser un reflejo de Cristo. Lo segundo es a que sigamos llenando de esperanza al mundo al ser más como Jesús, enfrentando el sufrimiento como siervos, como lo veíamos acá, que hacen el bien sin importar las circunstancias. Que podamos en nuestra vida cotidiana poder pensar y reflexionar cada vez más qué haría Jesús en esta situación,
¿Qué haría el Señor si tuviera que pasar por esto? Tuviera que vivir en Colombia con el presidente que tenemos, por un montón de cosas. Eso es lo que el Señor quiere que podamos pensar diferente y llenar de esperanza al mundo, enfrentando o viendo el sufrimiento desde la perspectiva de Cristo. Y también entender que hallar gracia delante de Dios es la mayor recompensa que podemos tener en nuestra vida. Nuevamente, como que quiero hacer énfasis en esto. La gracia de Dios es un privilegio que tenemos en nuestra vida, no los objetivos o cosas que podamos lograr en esta tierra, porque el Señor siempre, y nos habla directamente como lo acabamos de leer, Él nos está invitando, nos está diciendo que vamos a sufrir mucho, muchísimo en esta tierra, pero manténganse firmes en mi palabra y esto será recompensada. Esa gracia que Él va a ver en nosotros cuando le cumplimos y obedecemos, eso va a ser recompensado. Y esta gracia, ¿en dónde la podemos ver? Un poco como en la Biblia. Primero, hay una promesa cuando el Señor habla de sus mandamientos, cuando Jesús en Mateo 22, 37 al 39 nos dice: amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y después amarás al prójimo como a tú mismo. Eso también haya gracia cuando cumplimos este mandamiento, cuando entendemos que hemos amado al Señor y el reflejo de ese amor lo podemos transmitir entre hermanos. También lo vemos en las bienaventuranzas, en Mateo 5, en donde, y si lo conectamos directamente con lo que estamos viendo del sufrimiento y las reflexiones de mantenernos firmes en Él, aquí el Señor está hablando directamente de eso, de hallar gracia a los que son humildes de corazón, a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, a los que actúan con misericordia porque también recibirán misericordia de parte de Dios, a los que actúan con un corazón limpio, a los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. También bienaventurados a todos los que han sido perseguidos por causa de justicia. Y también habla de que bienaventurados a aquellos que cuando los insultan, cuando los persiguen y digan cualquier tipo de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y también como un recordatorio cuando vemos Gálatas 5:22, esto que hemos visto también hace parte del fruto y es el reflejo de un crecimiento espiritual, de los frutos del Espíritu, de vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, no solamente con nosotros mismos y con nuestra familia, sino también con todos aquellos con los que tenemos que interactuar, con el mundo que quiere, bueno, que no quiere, pero que desea allá en lo más de su corazón poder encontrar una esperanza que todos sabemos que únicamente está en el Señor. Así que yo quiero que en esta mañana podamos llevarnos ese mensaje, hermanos, de que podamos seguir pensando en el ejemplo de Cristo como siervo, como ese rey que no le importó su riqueza o su poder allá en el cielo, se humilló, bajó a la tierra, se convirtió en humano, padeció, sufrió y murió por todos nosotros. Y si nosotros, por la razón que sea, no estamos dispuestos a sufrir como Él quiere que suframos, si nosotros no queremos ver el servicio como Él quiere que lo veamos, roguemos al Señor que cada vez más podamos seguir creyendo en que somos nuevas criaturas, que eso que el anterior hombre no iba a poder alcanzar porque estaba lleno de pecado, de vicios, de dificultades, el nuevo hombre sí lo puede hacer, sin importar lo que juzguen los humanos, el que dirán. Cada vez más seamos más conscientes de esto, de que somos nuevas criaturas, de que cuando decimos que queremos seguirle, que queremos entregar nuestra vida, no se quede en palabras, no se quede en simpatizar con una idea, sino que verdaderamente experimentemos, y más aún cuando sufrimos, cuando enfrentamos dificultades, porque es allí cuando verdaderamente encontramos la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Así que quiero en esta mañana que podamos finalizar orando
diciéndole al Señor, primero que nos perdone, porque sabemos que nos cuesta demasiado, Señor. Porque sabemos que hacer tu voluntad, hacer el bien como tú lo haces, es algo que día a día debemos enfrentar. Perdónanos porque muchas veces no lo hacemos, porque pensamos primero en lo que necesitamos suplir en el día a día, en la ropa, el vestir, la comida, los privilegios que humanamente queremos alcanzar, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos como debe ser, Señor, enfrentándonos, Dios. No permitas que sigamos, Señor, creyendo en ti falsamente, Dios, pensando que estamos haciendo el bien por venir a un lugar, por simpatizar con una comunidad y no experimentando, Señor, ya en la vida cotidiana lo que es tu amor, lo que es tener misericordia de otros, lo que es sufrir y padecer por ti como lo hicieron estas personas allí en la carta de Pedro que tuvieron que salir corriendo de su casa porque los iban a matar por tu causa, Señor. Ayúdanos cada vez más a acercarnos, a entender, Señor, el privilegio que tenemos por tu gracia, de cómo nuestra mente ha sido transformada gracias a ti, Dios. Perdónanos porque no actuamos como tú cuando verdaderamente deberíamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a fijar los ojos en ti, Dios. Ayúdanos a que cada vez más podamos encontrar en ti inspiración para vivir, inspiración para hacer las cosas bien, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos entender el significado de siervos sufrientes, como tú lo hiciste, Dios. Por eso tú, Señor, nos puedes hablar con la autoridad que tienes, porque tú experimentaste como humano el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, la humillación. Y por eso queremos y anhelamos ser más como tú, Dios. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente necesitamos tener una relación contigo. No nos permitas seguir cayendo en esta rutina de solamente buscarte los domingos en comunidad. Ayúdanos a recordar estas palabras, Dios, cuando te busquemos allí en la semana, en nuestras oraciones, cuando tengamos que enfrentar un momento difícil esta semana, cuando tengamos que enfrentar tal vez alguna dificultad que se nos sale de las manos, Señor. Tú tienes una voluntad con eso. Tú nos haces sufrir con un propósito, Dios, y quieres que hagamos el bien por encima de todo. Eso es lo que verdaderamente vale la pena en esta vida, Dios. Hallar gracia delante de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.